Bueno, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo estamos? Continuamos con este curso especializado, ¿no?, en lo que es supervisión de trabajo del Congreso. Bueno, en primer lugar, pedirle disculpas por cierta música que se está escuchando. Sin embargo, hay una fiesta cerca aquí a la oficina, así que no se puede hacer nada, ¿no? Pero igual espero que me estén escuchando claro. Me vuelvo a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Ángel Cancho, soy ingeniero ambiental y sanitario, con amplia experiencia en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Actualmente estoy trabajando, laboro en una empresa que transporta materiales peligrosos para las diferentes minas del Perú, ¿cierto? También soy técnico MATPE nivel 1, capacitador en primeros auxilios a nivel avanzado. Y bueno, también soy consultor externo en lo que es seguridad y salud, también medio ambiente. Antes que nada, a nombre de la Cámara Latinoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, le damos la bienvenida por nuevamente estar con nosotros en este curso de supervisión de trabajo del Congreso. Y el día de hoy vamos a hablar lo que es espacios confinados, ¿no? Ya hemos hablado de trabajo en altura, que ha sido muy productivo, creo yo, porque hemos aprendido cosas que capaz desconocíamos. Los factores de caída, qué es lo que se debe hacer, cómo se va a supervisar, cuáles son las responsabilidades, etcétera, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de lo que es espacios confinados, y para eso necesitamos entender qué es un espacio confinado. Si bien es cierto, todo el mundo creo conoce el concepto de espacio confinado, ¿no? Es aquello que se refiere a aquel lugar que ha sido construido para no ser habilitado por una o más personas, ¿no? Es aquel lugar donde tiene una entrada y una misma salida. Es aquel lugar donde el espacio es un lugar reducido y puede haber concentración de gases. Muy bien, eso sí, conocemos de eso, señores. Pero ¿qué más? Por ejemplo, acá en Perú, la G050 nos habla de los espacios confinados. La G050 nos dice que se va a considerar espacio confinado a tanques, cisternas, cámaras, recipiente, etcétera, que tiene entrada y salida limitada y que no ha sido construida para ser ocupado por tiempo prolongado por seres humanos, lo que habíamos hablado. Los trabajadores en espacios confinados pueden presentar riesgos de consideración, a saber, ¿no? Hoy están expuestos a atmósferas con falta de oxígeno, atmósfera con polvo, peligros mecánicos, descarga de fluido, peligros eléctricos, etcétera, ¿no? Y bueno, todo trabajo a realizarse dentro de un espacio confinado va a necesitar o requerirá un permiso de entrada de espacio confinado. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? En cual en general el permiso tiene validez como máximo por un turno de trabajo según sea el caso, y si el trabajo se suspende por más de 2 horas, deberá evaluarse nuevamente la atmósfera del espacio confinado antes de iniciar nuevamente las labores, ¿no? Eso sí sabemos. También tenemos que conocer nosotros cuál es el porcentaje de oxígeno ya que debe haber dentro del espacio confinado. ¿Para qué? Para que no sea ni muy pobre, ni tampoco para que esté muy enriquecido. Hablamos, por ejemplo, el valor o el límite. Este porcentaje de oxígeno debe ser entre 19,5 a 23,5. Es el rango, diríamos nosotros, que está permitido, ¿no? Entonces comencemos, señores. Un espacio confinado, ¿no? Justo lo que habíamos hablado. Un espacio confinado es todo ambiente que tiene medios de acceso limitados para entrar y salir, lo que habíamos dicho en un inicio. Y se entiende por medios limitados a todos aquellos que no permiten una entrada ni una salida en forma segura y rápida para los trabajadores, ¿no? Ahí tenemos, por claro ejemplo, un buzón. Un buzón es un espacio confinado. ¿Por qué? Porque solamente tiene una misma entrada por donde entran y por donde salen, y la salida no le da la seguridad al trabajador para que pueda salir de forma rápida, ¿no? Rápida y segura. También nos dice que un espacio confinado es todo ambiente que puede tener una atmósfera peligrosa, y claro que sí, señores. Cuando trabajamos en espacio confinado, ya sea por ejemplo un socavón, en las minas tienen que ser un espacio confinado del socavón, es muy importante conocer
si hay o no hay una atmósfera peligrosa. Claro ejemplo está hace 2, 3, 4 días ha habido 6 muertos acá por Guaitará. De Guaitará más arriba un pueblo, no recuerdo bien el nombre, que se han intoxicado y han fallecido por ingresar a una mina que estaba ya abandonada, ¿ya? Entonces estas personas han ingresado y por no hacer una medición correcta de gases, por no verificar si había o no había concentración de gases, han fallecido. Entonces sí o sí, siempre en todo espacio confinado, como en un socavón, lo que les estoy contando, tenemos que ver si hay o no hay una atmósfera peligrosa, ¿no? Las características peligrosas en una atmósfera interior puede ser deficiencia de oxígeno, enriquecimiento de oxígeno por más de los 23,5, lo que habíamos hablado, gases o vapores inflamables o polvos explosivos, y los gases, vapores, nieblas o polvos tóxicos, ¿no? También un espacio confinado es todo ambiente que no está diseñado para ser ocupado por seres humanos en forma continua, ¿no? O por tiempo prolongado. Acá hablamos los ejemplos que habíamos dado: calderas, tuberías, molinos, tanques sépticos, silos, etc., ¿no? Zanja de excavaciones mayores de 1,20 m también es considerado ya un espacio confinado, porque no puede haber una concentración de gases ahí. ¿Ya? Entonces también las excavaciones de las zanjas son consideradas espacios confinados. Bueno, la entrada no sabemos que es la acción mediante la cual una persona pasa por una abertura hacia el espacio confinado con un permiso requerido. Más adelante vamos a ver cómo es en sí el proceso de entrada, si esta persona solamente tiene que ingresar o tiene que haber una persona que lo acompañe. Si por ejemplo el EPP ahorita en esta imagen es el adecuado o no es el adecuado, más adelante vamos a ver esto, muchachos, ¿no? Perdón. Clasificación de los espacios confinados, ¿no? Dicen que va a haber una clasificación. Esta clasificación se va a dividir entre A, B y C, ¿no? Que mientras que el espacio confinado clase A son aquellos espacios que contienen atmósferas o condiciones que son o pueden volverse inmediatamente peligrosos contra la vida y la salud, según las siglas en inglés IDLH, o también las siglas en español, ¿no? Que es IPVS, que significa inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Entonces el espacio confinado que tenga, o el espacio confinado tipo A, son aquellos que tienen mayor probabilidad de causarnos la muerte: un socavón, un buzón, o etcétera, donde aquel que ha tenido o tiene una alta concentración de gases. Estas condiciones incluyen, sin limitarse a ellas, la presencia de vapores inflamables en una concentración de 10%, inflamabilidad de 10%, o más del límite inflamable o explosivo inferior a un contenido de oxígeno menos de 19,5 a 23,5, ¿no? Entonces son los más peligrosos. Cuando hablemos de espacios confinados clase A, son los donde hay la mayor concentración de gases y pueden haber por ejemplo, enriquecimiento de oxígeno que nos va a dar o puede desencadenar un incendio, ¿no? La clase B, muchachos, son espacios confinados con atmósferas o condiciones que son o pueden volverse peligrosas, pero no constituyen una amenaza inmediata contra la vida si se toman medidas preventivas, ¿no? Eso sí lo sabemos. Dichas condiciones incluyen la presencia de atmósferas inflamables en concentraciones de más del 2%, pero menos del 10%, no como la clase A, que es del 10% a más, en lo que es inflamabilidad. O un contenido de oxígeno superior al 19,5 y menos del 23,5. ¿No? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber identificar cuando hablamos de los tipos de clase o tipos de espacios confinados. Mientras que el tipo de clase C son espacios confinados con atmósferas o condiciones contaminadas que pueden ser contaminadas, aunque no a un nivel peligroso, o que constituyen una amenaza inmediata contra la salud, ¿no? O sea, no va a constituir una amenaza directa a la salud, porque la concentración de gases va a ser menos, ¿no? Dicha concentración incluye la presencia de sustancias inflamables de 2% o menos, nivel de oxígeno en 20,8%, ¿no? Entonces el espacio confinado clase C es el menos peligroso.
Entonces nosotros, ¿cómo sabemos todo esto? Cuando haciendo nuestro monitoreo de gases, ¿no? Con nuestro explosímetro, se tiene que medir nivel de oxígeno, inflamabilidad y explosibilidad, toxicidad también, pues. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer bien cómo o qué se hace antes de ingresar a un espacio confinado. Riesgos en los espacios confinados, ¿no? Hay varios riesgos, muchachos, que van a haber en esos espacios confinados y depende de nosotros identificarlos, ¿no? Por eso justo ayer estuve diciéndoles cuáles son las responsabilidades de todo supervisor de trabajo de alto riesgo o de todo coordinador, porque hay responsabilidades que nosotros tenemos que hacer y hay responsabilidades por parte del trabajador, por parte de la empresa, por parte de nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no somos los que identificamos estos riesgos o peligros, entonces estamos ya en contra, o estamos yendo o cometiendo una falta, ¿no? El empleador nos dice que debe tener medidas adecuadas para supervisar a los trabajadores en los trabajos considerados como alto riesgo, ¿no? Entonces, esas medidas, ¿cuáles son? Los procedimientos, el coordinador o supervisor de seguridad, los permisos de trabajo. Todo eso es una parte de cómo se puede supervisar, ¿no? Sabemos que supervisar trabajos de alto riesgo, muchachos, implica mejorar y simplificar continuamente las prácticas laborales seguras, informar e instruir sobre buenas prácticas, exactamente, siempre hacer el efecto multiplicador. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en otras empresas no se ve colegas, yo he visto con otros colegas, que ven a un trabajador que está cometiendo un acto subestándar. ¿Qué es lo que hacen? Detienen el trabajo, le ponen la papeleta o una amonestación y ahí queda. O sea, no le explican por qué, le dicen por qué le están poniendo, pero no le explican más, ¿no? No le explican a qué está expuesto, qué es lo que pudo haber pasado si él continuaba. Entonces, esas cositas es lo que nosotros tenemos que evitar, muchachos. Cada vez que nosotros tengamos o observemos un acto subestándar con un trabajador, debemos explicarle, ¿no?, por qué se le está cometiendo, explicarle a qué está expuesto y qué le puede pasar si él hubiera continuado trabajando. Entonces, también implica supervisar los trabajos de alto riesgo, hacer demostraciones del procedimiento correcto, a un ritmo lento si es necesario. Como dicen, ¿no?, el ejemplo siempre viene de casa. Nosotros tenemos que demostrar o nosotros debemos demostrar cómo se tiene que realizar ese trabajo mediante los procedimientos, utilizando nuestros DPPs, etc., ¿no? También es asignar las tareas de acuerdo a la competencia y capacidad de cada trabajador, ¿no? Eso justo lo estuvimos comentando el día de ayer, ¿no? Tenemos que ver quién es el indicado para hacer este trabajo, porque si no puede accidentarse, ¿no? Tiene que estar capacitado, tenemos que ver todas esas cosas. Ahora, por ejemplo, hay la planificación. Ayer estuvimos hablando de la planificación, y esto es verdad, muchachos. Siempre cuando hablemos de cualquier trabajo de alto riesgo, siempre tiene que haber planificación. Tenemos que planificar nuestra actividad, si es posible, con 24 horas de anticipación. Hablamos de espacios confinados. Trabajar o hacer un trabajo en un espacio confinado es una actividad bien delicada. Entonces, de hecho, siempre va a haber con antelación o anticipación. Nos tienen que comunicar para nosotros tener a la mano nuestros equipos de protección personal, para tener a la mano listo, ¿no?, los equipos de protección personal, de tener o conocer los procedimientos, ir ya pensando cómo o qué deberíamos hacer o qué es lo que se va a hacer en el trabajo, conocer en sí la actividad que van a realizar los trabajadores. Por más que demore 5 o 10 minutitos, igual debemos conocer y seguir los lineamientos de la empresa, ¿no?, lo que nos dicen los procedimientos. ¿Para qué? Para que así analicemos los riesgos y se implementen acciones preventivas, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar o nos va a permitir a implementar acciones preventivas, siempre y cuando nosotros planifiquemos con anticipación. También nos dice que dentro de la planificación debemos incluir máquinas, bueno, si les hubiera equipos, como por ejemplo el EPRA. El EPRA es un equipo, o llámenlo así también,
Es un EPP para mí, es un equipo más, o un EPP avanzado se puede decir. El LEPR es un equipo de protección de la respiración autónoma. Entonces tenemos que tener verificado, ¿no?, cuál es su estado, si está cargado o etcétera. Por ejemplo, hace poco en el incendio que hubo donde fallecieron los 3 bomberos, ¿qué fue lo que falló ahí, muchachos? Lo que pasa es que hay EPRAs o equipos de OTAN, equipos de respiración autónoma, que tienden a tener una alarma. Por ejemplo, en minas se utiliza mucho esto, ¿ya? ¿Qué es lo que hace o qué no? ¿Cuál es la función de esta alarma? Esta alarma, primero, se activa cuando no percibe movimiento en el cuerpo. O sea, tú te pones el equipo todo y empiezas a hacer tu trabajo o algo. Si por algún motivo te quedas quieto, entonces a los 5 minutos la alarma empieza, no, ni a los 5 minutos, a los 2 minutos, minuto y medio empieza, o se activa, empieza a sonar. Y es un sonido que va de menos a más. Entonces, y es un sonido muy fuerte, el cual nos ayuda o nos va a ayudar en una emergencia a identificar posibles caídas de nuestros compañeros, ¿no? Posibles compañeros desmayados o algo. Entonces creo yo que actualmente los bomberos no contaban con ese EPRA o con esa alarma, ¿no? Por lo que es un poco más costoso, es más avanzado. Es más, también esa alarma ese EPRA dentro de la mascarilla tiene unos foquitos LED y también empiezan a parpadear 10 a 15 minutos antes que se acabe el aire que está en el tanque. O sea, también te avisa porque sabemos que estos tanques duran algunos 40 minutos o a lo mucho una hora, porque hay varios, la gran mayoría son los que duran 40 minutos. Entonces estas lucecitas LED que se activan dentro de la mascarilla y tú lo puedes ver directamente, te van a decir que ya está por acabarse el aire del balón, ¿no?, del tanque. Entonces también eso nos va a ayudar bastante para cuando entremos nosotros a una emergencia, ¿no? Entonces todas esas cosas, hacer la planificación de los equipos, las herramientas, accesorios en los trabajos de alto riesgo y todo aquello que se va a utilizar, todo eso nos ayuda en la planificación. Para todo eso es la planificación, señores. A ver, hablábamos de los riesgos en los espacios confinados. Tenemos los atmosféricos. Son aquellas concentraciones de oxígeno en la atmósfera del espacio confinado por debajo de 19,5, que sería una deficiencia de oxígeno, o sobre 23,5, que es enriquecimiento de oxígeno. También tenemos las concentraciones en la atmósfera de sustancias tóxicas o contaminantes, sobre el límite permitido de exposición, ¿no? Luego los gases o vapores inflamables excediendo el 10%. Y las concentraciones de determinados polvos o neblinas por encima de los límites permisibles que disminuyen la visión a menos de 1.5 metros. Eso también tenemos que tener en cuenta, porque si no vemos a dónde caminamos o no vemos qué es lo que estamos haciendo, va a ser un poco difícil hacer el trabajo, ¿no?, o la actividad. ¿Qué más? Dentro de los riesgos atmosféricos también nos dice que es cualquier sustancia en la atmósfera que provoque efectos inmediatos a la salud, por ejemplo, irritación en los ojos, alteraciones en la atmósfera interior procedente de la propia actividad productiva, como pinturas, desinfectantes, etc. Entonces también tenemos que analizar eso, ¿no? Si dentro de lo que nosotros vamos a utilizar, que vamos a utilizar en nuestro trabajo, una pintura, un desinfectante, va a alterar la atmósfera interior del espacio confinado, con lo cual nos va a generar una molestia o hasta nos puede generar un daño, un accidente. Entonces también eso tenemos que analizar. Acá vemos una pequeña tabla de acuerdo al porcentaje de oxígeno y la hipoxia o efecto, ¿no? La hipoxia es cuando está faltando el oxígeno. De 19 a 16% no hay efectos visibles. De 16 a 12% hay un incremento de la respiración, latidos acelerados, atención, pensamiento y coordinación dificultosa. De 14 a 10% hay una coordinación muscular dificultosa, esfuerzo muscular que causa rápida fatiga, respiración intermitente. Como va a haber una respiración
dificultosa también. Entonces, por ende, si estamos con el lepra, vamos a consumir más aire de lo que deberíamos. Entonces eso, el tanque o el aire que debería haber durado 40 minutos nos va a durar 20, 30 minutos. De 10 a 6%, ya los efectos van a ser náuseas, vómitos, incapacidad para desarrollar movimientos, pérdida de movimiento, inconsciencia y luego la muerte. Y por debajo de 6%, dificultad para respirar, movimiento de convulsión, muerte en minutos, ¿no? Entonces tenemos que esta tabla nos ayuda a saber cuáles son los efectos de acuerdo al porcentaje del oxígeno que tengamos en nuestra área de trabajo. Luego, ¿qué pasa con atmósferas sobreoxigenadas, sobrecargadas, enriquecidas de oxígeno? En concentración de oxígeno que pasa en el 23.5%, la posibilidad y severidad de incendio y explosión se incrementa, claro. Sabemos que un incendio se genera mediante 3 elementos y uno de ellos es el oxígeno. Entonces, si hay más de 23.5, que es lo normal, la posibilidad de que genere un incendio va a ser mucho más alta, o la probabilidad. En concentración de oxígeno sobre 28%, los tejidos ignífugos dejan de serlo. Ya sea hablamos de los delantales, guantes, la ropa, etcétera, ¿no? En una concentración de un 28%. El aceite, las grasas y en general los materiales orgánicos en atmósferas sobreoxigenadas tienen tendencia a arder vigorosamente. El oxígeno puede impregnar las ropas de los trabajadores sin que exista señal física de ello, ¿no? Entonces, si impregna esta ropa, nosotros vamos a ser como si fuéramos un material inflamable, que ni bien se produzca fuego, nosotros vamos a empezar a arder, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Se ha visto, muchachos, accidentes donde cuando están con su hebra, su mascarilla, su manguera, todo, donde la manguera, por ejemplo, de lepra, ha empezado a arder o se ha prendido con fuego. ¿Por qué? Porque este tanque o el lepra es mal llamado tanque de oxígeno, porque es mentira. Lo que tiene dentro no es oxígeno, sino aire. Si fuera oxígeno puro, entonces si hubiera un incendio o presencia de fuego, inmediatamente se va a prender por lo mismo que es oxígeno. Entonces es mal llamado, ¿no? Oxígeno. Entonces nosotros tenemos que también saber qué es lo que tenemos, ¿no? Si es aire, si es oxígeno. Hacerle su mantenimiento e inspección, si es posible, semanalmente, ¿no? Ver la carga, purgar el equipo, porque muchos no purgan el equipo, ver la condición de las correas, de las hebillas, el manómetro, si está o no está, si está funcionando o no está funcionando. Todas esas cositas tenemos que ver en nuestro lepra, muchachos. ¿Qué más? Riesgos atmosféricos, ¿no? Bueno, seguimos hablando de atmósferas sobreoxigenadas. El oxígeno líquido vuelve espontáneo explosivos materiales como el carbón, madera, cartón, tejidos, etc. El oxígeno, al ser más pesado que el aire, puede acumularse en las zonas bajas como zanjas, pozos, subsuelo, ¿no? Entonces va a aumentar la presencia también de un incendio ahí, muchachos. Y el oxígeno en estado líquido se mantiene a menos 183 grados centígrados y en derrames produce quemaduras biogénicas, ¿no? Y fragiliza materiales como el acero y el hormigón. Entonces también nos puede generar una quemadura. ¿Cuáles son estos efectos en el ser humano sobre la oxigenación o el enriquecimiento de oxígeno? Los efectos van a ser disminución de la tensión arterial, disminución de la capacidad vital, nos va a dar euforia, fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, hipertermia, ¿no? Las atmósferas con gases combustibles, ¿no? Nivel de mezcla explosiva tiene una combinación de gas y aire que forma una mezcla explosiva que en contacto con una fuente de calor lo suficientemente intensa puede ocasionar una explosión, lo que estábamos hablando, lo que hemos hablado ya en el inicio. Nivel de mezcla pobre, no hay suficiente gas combustible en el aire como para arder. Nivel de mezcla rica o oxigenada o enriquecida, tiene mucho gas y no suficiente aire. Vemos otra pequeña tabla que nos va a decir cuáles son los efectos de nivel de monóxido de carbono,
partes por millón. De 200 partes por millón por 3 horas, los efectos va a ser dolor de cabeza. De 1000 partes por millón en 1 hora o 500 partes por millón por 30 minutos, los efectos de monóxido de carbono va a ser esfuerzo del corazón, cabeza embotada, malestar, flashes en los ojos, zumbidos, etc. De 1500 partes por millón por 1 hora, ya viene un peligro para la vida, ¿no? Y los 4000 partes por millón, que sería colapso inconsciente y muerte en pocos minutos. Ácido sulfúrico, sulfídrico, y de igual manera, ¿no? Irritación en los ojos de 18 a 25 partes por millón, irritación respiratoria y en ojos de 75 a 150 partes por millón por algunas horas, de 170 a 300 partes por millón en 1 hora, irritación marcada. Luego viene inconsciencia y luego 1000 partes por millón, fatal en 1 minuto. Nivel de dióxido de azufre en partes por millón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es su efecto? Incrementa el pulso y respiración. La intensidad de la respiración decrece, ¿no? El amoníaco, señores, que también es muy peligroso o nos causa un gran daño. De 300 partes por millón por 30 minutos va a haber tolerancia máxima a una exposición corta, ¿no? De 2500 a 6000 partes por millón puede lo que es el peligro de muerte, y de 5000 a 10000 va a ser el fatal, ¿no? Benceno, tolueno y xileno. Por ejemplo, el benceno, saben que al ser humano le provoca cáncer, ¿no? Por eso lo conocen como carcinogenicidad. Los BTX, que sería benceno, tolueno, xileno, son sustancias cancerígenas para humanos. También qué es lo que, aparte de provocar cáncer, ¿qué más? Dice que los BTX son considerados mutágenos, categoría 3A, o sea, va a deformar o dentro de nuestros genes, ¿no? Sobre la piel, causa dermatitis aguda, crónica, quemazón, picor y edema en la piel. En vías aéreas superiores, irritación, bronquitis, tos, y en los ojos produce lagrimeo, fotofobia, edema de párpados e hiperemia conjuntival. Riesgos atmosféricos del nitrógeno. Es un asfixiante simple, no tóxico. Los efectos pueden incluir respiración rápida, agudeza mental disminuida, coordinación muscular afectada, depresión de todas las sensaciones, inestabilidad emocional y fatiga. A medida que la asfixia progresa, pueden resultar náuseas, vómitos, pérdida de la conciencia, etc., ¿no? Donde también el nitrógeno también nos va a causar daños, muchachos. Tenemos que siempre por eso hacer un monitoreo, le vuelvo a repetir, un monitoreo de gases, saber a dónde o saber qué gases o qué concentración de gases hay en el lugar o en el ambiente o en el espacio confinado, ¿no? Donde vamos a hacer la actividad. El IDLH, que ya lo habíamos dicho, inmediatamente peligroso para la vida y la salud, por sus siglas en inglés, es cualquier condición que posea una amenaza a la vida o salud durante una entrada, o que pueda causar efectos a la salud, daños adversos irreversibles, o que pueda interferir con la habilidad de un individuo de poder escapar a un espacio que requiera permiso. Eso ya lo habíamos visto. Los peligros, señores, que en un espacio confinado hay una cantidad dada de oxígeno, y la respiración hace que aumente el dióxido de carbono, el CO2. Cuando disminuye el oxígeno a menos de 19.5, la atmósfera está deficiente de oxígeno y pone en peligro la vida de los ocupantes. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta cuánto es el tiempo que nosotros vamos a estar en ese espacio confinado. Si va a haber un relevo, si el vigía, que bueno, va a estar en la entrada, nos va a comunicar todo eso con el vigía, del que hacemos prácticamente la comunicación directa, ¿no? Los peligros, ¿no? Muchas de las entradas de espacios confinados tienen peligros de exposición a peligros mecánicos, eléctricos, químicos y presiones, etc. Y por su misma localización podemos tener un peligro de exposición a descargas eléctricas, por ejemplo, como vemos acá, ¿no? El muestreo
En este caso hemos tomado 3 gases, lo que es el metano, que es más liviano que el aire. Entonces el muestreo tenemos que hacerlo a nivel más alto. El monóxido de carbono, que es igual que el aire, tendríamos que hacerlo a nivel medio, como acá. Y el sulfuro de hidrógeno, que por ejemplo es más pesado que el aire, lo tendríamos que hacer más en la parte más honda, ¿no? Entonces también eso tenemos que conocer nosotros qué gas está ahí, ¿no? Y conocer sus propiedades para poder hacer un buen muestreo o un buen monitoreo. Prevención de los riesgos atmosféricos en los espacios confinados. La prevención sí o sí tiene que ser el lavado y la limpieza. Si es posible lavarlo 3-4 veces, como se hace por ejemplo en mina. Dilución por ventilación, o también lo dejamos que ventile, ¿no? 3 días, 4 días, una semana, dependiendo del componente o dependiendo del gas que ha tenido. Y dilución con gases inertes, ¿no? Mediante nitrógeno lo lavamos por último para ya eliminar toda muestra de gas. Igual, después de hacer todos estos pasos, igual nuevamente se hace un monitoreo. Y el monitoreo no solamente tiene que hacerse, muchachos, a nivel en la entrada, porque eso no nos garantiza, por más que a nivel de la entrada haya un buen monitoreo de gas, y no significa que a nivel del fondo esté igual. Capaz hay gases que están a nivel del fondo, como el sulfuro de hidrógeno, que se concentran en el fondo por ser más pesado que el aire, ¿no? Entonces también tenemos que ver eso. El monitoreo siempre es constante, muchachos. Siempre tiene que ser un explosímetro. El equipo ahorita el más utilizado es un Altair, que es un monitoreo de gases que nos mide lo que es toxicidad, inflamabilidad y nivel de oxígeno. Esos 3 factores, o esos 3 siempre tienen que monitorear: toxicidad, explosividad, inflamabilidad o nivel de oxígeno, perdón. ¿Y qué otros riesgos hay en espacios confinados, muchachos? Los físicos, ya hemos visto los atmosféricos. Los físicos, ¿cuáles son estos físicos? Podemos sufrir golpes con unos engranajes, soporte de cañería, serpentinas, rompeolas, superficies resbaladizas o inclinadas, ya sean esferas, hilos, etc., ¿no? Entonces, también nuestro lugar de trabajo no es que sea también fácil. Como lo dijimos de un inicio, en un espacio confinado es un lugar donde ha sido construido para que no sea habitado por mucho tiempo por una persona o por más personas. Entonces el acceso a este espacio confinado también va a ser un poco difícil por su espacio reducido, por sus propios componentes que hayan en este espacio confinado. ¿Qué más? Incomodidad de postura de trabajo, exactamente. Nos vamos a cansar más, no vamos a estar cómodos cuando estemos trabajando. Limitada iluminación, humedad excesiva también puede haber, equipos de herramientas eléctricas, cables, etcétera. Exposición a niveles excesivos de ruido, y esto también es muy importante, muchachos, por ser un lugar cerrado, el eco va a ser mayor, ¿no? Entonces por eso dice niveles de ruido excesivo. Vibraciones de equipo, calor, frío, neblina, etcétera. Todas esas cosas todos estos factores vamos a encontrar en un espacio confinado. Estos son los riesgos o peligros físicos que vamos a encontrar. Bueno, riesgos de enterramiento. Este tipo es comúnmente encontrado en depósitos, tanques que han contenido materiales sólidos, eso sí. Aunque los líquidos con sólidos en suspensión también pueden dejar residuos sólidos adheridos a la superficie del espacio confinado. Todo material sólido que se encuentre dentro de un espacio confinado y que cause un riesgo de enterramiento debe eliminarse desde el exterior, por medio de lavado, chorros de agua a presión, vibraciones, etc., ¿no? Ya hemos visto cuáles serían cómo es el lavado por 3 días, ventilación por una semana, y por último lo lavamos o lo inertizamos con nitrógeno. Riesgos de corrosión, no son residuos acumulados que pueden consumir el oxígeno del ambiente por el proceso de oxidación y hacerla disminuir por debajo del límite seguro. Entonces, si nosotros entramos y tenemos un buen nivel de oxígeno, tenemos también que ver si no estamos expuestos al riesgo de corrosión, porque por el mismo proceso de oxidación va a disminuir, claro, el nivel de oxígeno, y va a ser un nivel de oxígeno inseguro por debajo de los 19,5.
Los productos utilizados para la limpieza o un trabajo específico pueden generar gases corrosivos que puedan afectar la piel, mucosa, ojos y respiración, siendo obligatorio el empleo de EPP que se determinen en la ficha de seguridad o en las MSDS de los productos empleados. Una vez me preguntaron, ingeniero, ¿qué pasa si entran a nueva planta o llegan a planta materiales sin su ficha de seguridad o su MSDS? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, muchachos, sino que nosotros no debemos permitir que ningún material ingrese sin su MSDS. La MSDS es como si fuera el DNI del material. Es como nosotros cuando vamos a una empresa, a un lugar, nos piden siempre el DNI para poder ingresar, igualito. Si va a ingresar un material peligroso, con su MSDS. Y verificar que la MSDS esté completa, ¿no? O sea, recordar que una MSDS va a tener 16 ítems, ¿ya? Entonces estos 16, verificar que estén completos, porque me he dado con la sorpresa que hay algunos MSDS que tienen solo 8 ítems, 10 ítems, 12 ítems. Entonces la persona que no conoce lo acepta, pero no, muchachos, una hoja de MSDS, una hoja de seguridad, tiene que tener los 16 ítems, ¿no? Se le llama SMDS para los que no conocen, por sus siglas en inglés, Material Safety Data Sheet, ¿no? Que son las hojas de seguridad o en sí las instrucciones, los componentes. Ahí vamos a ver cuáles son las propiedades químicas, físicas, etcétera del producto. Riesgos biológicos, muchachos, eso también encontramos mucho, por ejemplo en los hilos, en los buzones. La presencia en los espacios confinados de hongos, mohos, bacterias, virus, materiales en estado de descomposición pueden presentar riesgos para la salud humana y que son en la mayoría de los casos lo que provocan la realización de trabajos de desinfección. Eso lo vemos, como le dije, más en los buzones, en los hilos, etc. Los eléctricos, la realización de trabajos eléctricos o en los que intervengan equipos accionados mediante energía eléctrica en el interior de un espacio confinado supone una fuente de riesgos añadidos. En presencia de atmósferas explosivas o inflamables no será procedente el empleo de equipo eléctrico. Claro, porque va a generar una chispa y puede generar un incendio, ¿no? Salvo que estuvieran diseñados y garantizados para tales fines, la prueba de explosión, eso sí, ahí sí se puede utilizar. Igualmente habrá que considerar las tensiones eléctricas máximas de seguridad permitidas en función del tipo del ambiente en el cual se realice el trabajo. Otra medida fundamental de protección y de seguridad en que los trabajos de instalaciones eléctricas deberán realizarse en ausencia de tensión y solo en casos excepcionales y con personal calificado, se permitirá trabajar con tensión. Para suprimir la tensión se debe aplicar el estándar de bloqueo y etiquetado, ¿no? Las famosas tarjetas. Eso sí, ya vamos a hablar cuando hablemos de trabajos eléctricos, hablaremos de las famosas tarjetas. ¿Qué otro? También estamos expuestos, muchachos, a visibilidad pobre, iluminación adecuada, superficies resbaladizas, no pueden albergar roedores, reptiles, arañas, etc. Maquinarias externas propias o ajenas que generen vibraciones, ruidos, gases y vapores en el entorno del espacio confinado. Por eso también tenemos que ver, no, por ejemplo, en obras. A veces en obras, les dije, ¿no?, en un inicio que toda zanja de excavación también es considerado un espacio confinado. En obras, cuando por ejemplo quieren construir quieren construir o quieren demoler, como quieran verlo, ¿no? Quieren construir un supermercado o algo y quieren que tenga su estacionamiento subterráneo, van a tener que hacer o excavar a nivel bajo piso o bajo suelo, como quieren llamarlo. Entonces imagínense cómo tienen ahí también uno de los peligros, es que tienen que tener o van a estar expuestos al humo o al monóxido, como quieran verlo, de la grúa o de la maquinaria en sí que estén utilizando, ¿no? El tractor o lo que sea. Entonces ahí también el personal está expuesto. Es como en los trenes, las locomotoras. Las locomotoras pasan por las vías y hay momentos en que pasan por túneles. Y esto pasó, por ejemplo, en una anécdota en donde estoy elaborando. Una locomotora se malogró justo en un túnel. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Eso fue, acá hay responsabilidades compartidas. Porque el procedimiento para que una locomotora salga de base
es que el vigilante de puerta de por donde salgan, ya sea si se va para rumbo sur, rumbo norte, o sea, si se va para Callao, a DQM, o se va a Chinalco, a diferentes minas, el procedimiento es que el vigilante de la puerta por donde va a salir tiene que verificar que tenga todos sus implementos de seguridad. Tiene que tener su hoja de preuso, su hoja de inspección, etcétera, pero también sus implementos de seguridad, por lo menos su respirador, sus tapones auditivos. Eso es lo fundamental, y sus guantes, ¿no? Fuera de su mameluco, etcétera. Entonces el vigilante no había supervisado, ¿no? No había visto que tenga eso, no lo había supervisado y eso lo dejó salir, ¿no? Porque aquel personal o aquella cuadrilla que no tenga eso no se le va a dejar salir. Entonces, como le dije, ¿no? La locomotora se malogró justo en pleno túnel y no tenían ellos sus respiradores. Entonces el humo de la locomotora se concentró y empezó a entrar, y fue donde felizmente, bueno, no hubo un fatal, pero sí hubo desmayos, hubo intoxicación. Entonces, como le dije, no, ahí hubo responsabilidades compartidas, ¿no? Culpa de los trabajadores, culpa del vigilante por no hacer una buena inspección de los EPPs o de los implementos que deberían estar llevando los trabajadores. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño video, muchachos, para que más o menos entiendan de qué trata. A ver. En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? ¡Andando! Ven. A ver qué pasa en ese video, muchachos. Miren. Sí. El viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diré algo, ¿por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. You entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más ansiedad. Bien. Cuando entras ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que vemos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. ¡Jimmy! ¡Auxilio! Bien, coloquemos la sierra en posición para poder cortar el tanque. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. Está tratando de enfriar mediante la manguera de agua para que el tolueno no llegue a explotar, ¿no? Mientras van cortando, le va generando un calor. Y por eso es que están tratando de enfriar ese tanque con agua.
embargo, no fue suficiente por lo que vemos. Se completaron 2 de los 3 cortes. El tercero estaba terminado en un 95% cuando las chispas inflamaron las sustancias que había dentro del tanque. El resultado fue la muerte de uno de los bomberos y la de Jimmy, el hombre atrapado dentro. Un espacio limitado tiene las siguientes características. Su forma y tamaño permiten la entrada de una persona. Tiene un número limitado de entradas y salidas. Y no está diseñado para ser ocupado continuamente. Un espacio limitado que requiere autorización se identifica por lo siguiente. Contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. El material contenido puede atrapar a una persona. Su forma interna puede ocasionar que una persona quede atrapada o asfixiada entre paredes convergentes o por un piso inclinado hacia abajo. Una atmósfera peligrosa es solo uno de los muchos peligros que pueden existir en un espacio limitado. En una atmósfera peligrosa es posible que no haya oxígeno suficiente para mantener la vida, o puede ser inflamable o tóxica. Debido a estos peligros, la entrada se define como la colocación de cualquier parte del cuerpo dentro del espacio. En el caso de este accidente, ya que se trataba de un espacio limitado que requería autorización, debió realizarse un examen de la atmósfera y ventilarse el lugar antes de entrar en el tanque. Debió seleccionarse de antemano el equipo respiratorio adecuado y tener en cuenta las limitaciones físicas y los procedimientos de trabajo. Y como era una entrada vertical, la persona que ingresó debió utilizar un arnés unido a una línea de retorno y a un dispositivo mecánico tal como un trípode o un polipasto. Este sistema de rescate asegura que el vigilante pueda sacar con seguridad a la persona que ingrese en el interior. El entrenamiento de los que entran y los que vigilan debe garantizar el conocimiento adecuado de las medidas de seguridad a seguir. En este caso, la barrera del lenguaje, que impidió que se pudieran comunicar por peligros del espacio, fue posiblemente la causa del accidente. También antes de entrar, una persona calificada debe realizar una evaluación para reducir el riesgo de la persona que ingresa. Sam es empleado de la División de Distribución de Agua de una ciudad del Medio Oeste. Está a cargo de la lectura de los medidores de agua y tiene mucho trabajo. 76 medidores que leer hoy. Oye, Sam, ¿me escuchas? Sam, soy Frank. ¿Dónde estás? Sam, si me escuchas, llámame. Sí, Frank, ¿qué pasa? Tengo mucha prisa. ¿Tienes esta noche que la pelea va a ser buena? Sí. Sí, iré, pero aún me quedan 40 paradas por hacer antes de terminar. Con tanto trabajo extraordinario, nunca voy a terminar. Se llama McClodio. ¿McClodio qué? Pero buenita, tiene buena alcance. ¿Dónde está Sasa? ¿Llegará a tiempo? Sí, dijo que vendría. Hoy le tocó la ruta al oeste. Ya sabes lo que pasa cuando le toca esa ruta. Terminas al anochecer. Raquel, llama a Sam otra vez. Está retrasado. Sam podría estar con los demás mirando la pelea, divirtiéndose, pero nunca volverá a su casa. Fue declarado muerto a las 9:31 p.m. después que resultaron inútiles todos los esfuerzos para revivirlo. Antes de entrar en un espacio limitado, siempre debe examinarse la atmósfera.
Después de entrar, debe vigilarse continuamente o volver a examinarse si es necesario. Todos los empleados que trabajan en espacios limitados deben conocer el peligro potencial, las probables emergencias y los procedimientos específicos a seguir antes de entrar en un espacio limitado. Estos procedimientos incluyen examen de la atmósfera para asegurar el suministro de oxígeno, ventilación adecuada y control de los contaminantes tóxicos en la atmósfera. Los empleados y supervisores deberán estar entrenados en la elección y uso correcto de los equipos respiratorios auxiliares. Cuando se trabaja en un espacio limitado, una ventilación adecuada servirá para controlar una atmósfera peligrosa. Hay dos tipos de ventilación mecánica: ventilación local de extracción y ventilación general. La ventilación local absorbe los contaminantes en su punto de origen, eliminándolos. La ventilación general renueva la atmósfera mediante el suministro y extracción de grandes cantidades de aire. En este horrible accidente en un espacio limitado que requería autorización, no se comprobó la calidad del aire antes de entrar, y el espacio no contaba con la ventilación adecuada. Por ello, la persona que ingresó no reconoció el metano y el dióxido de carbono presentes hasta que fue demasiado tarde. Hoy Glenn debe soldar con oxiacetileno el vaso de un antiguo reactor. Como las pruebas demostraron que no había suficiente oxígeno y el higienista de la empresa notó partículas dentro del reactor, Glenn utilizará un suministro de aire. Está utilizando un EPRA. Está conectado mediante un arnés. Habrán hecho una medición, un monitoreo para ver cuánta cantidad de oxígeno hay. Saben que una chispa puede desencadenar un incendio. Da la orden que se abra. Glenn tuvo suerte, sobrevivió a este accidente. La investigación del accidente mostró que la máscara de Glenn fue alimentada con oxígeno puro. El oxígeno puro nunca se debe utilizar cuando se suelda. Por eso, la rosca de un cilindro de oxígeno es diferente a la de uno de aire tipo D, que es el apropiado para esta aplicación. La persona que conectó este cilindro utilizó un adaptador que eliminó ese dispositivo de seguridad integrado. Una fuga de oxígeno en la manguera de alimentación provocó que la máscara explotara, incendiándose. Aunque Glenn era un soldador experto, el no haber examinado de antemano el equipo le ocasionó dolorosas quemaduras en el rostro. Las personas que trabajan en espacios limitados deben, por su bien y el de sus compañeros, conocer los peligros que ofrece un espacio limitado. Planear la entrada anticipadamente y acogerse a las medidas de seguridad pueden salvarle su vida. Antes de entrar a un espacio limitado, verifique que el permiso está completo, firmado y autorizado. Se ha levantado una barrera alrededor del espacio. Las líneas de entrada han sido tapadas, desconectadas o obstruidas. Se ha realizado la clausura y rotulación de cualquier equipo eléctrico. El espacio está ventilado. Ha llamado todo el EPP necesario. Todos conocen el plan de acción ante emergencias y los procedimientos de rescate. Para examinar la calidad de la atmósfera en un espacio limitado, deberá realizarse una prueba desde el exterior, así como pruebas periódicas mientras el espacio esté ocupado. Todo el EPP y los sistemas respiratorios de emergencia necesarios deben hallarse a disposición en el lugar y listos para ser utilizados si fuera necesario. La seguridad al entrar en espacios limitados requiere de atención a todos los detalles y es un esfuerzo de equipo. Así que prepárese, esté alerta y trabaje en equipo. Entonces, muchachos, interesante el video, ¿no? En el primer caso, en el primer accidente que pasó en este video, muchachos, ¿qué fue lo que pasó?
¿Cuáles fueron estas causas, no? Primero, que se puede observar que el trabajador no recibió una inducción y no tampoco no recibió una inducción de seguridad, así como una inducción operativa, ¿no? En el cual se le explica cuáles son o qué trabajo va a realizar y a qué peligros va a estar expuesto. Tampoco por no hablar el mismo idioma, también fue una manera, diría yo, ¿no? que contribuyó a este accidente, ¿no? De igual manera, en todos los casos que hemos visto en este video, siempre es importante verificar o hacer un monitoreo. Porque un monitoreo de gas, ya hemos dicho ya 3 cosas que se tienen que monitorear: nivel de oxígeno, inflamabilidad y toxicidad. Eso es lo que nosotros tenemos que monitorear siempre. Esos son esos 3 puntos. ¿Ya? Hay que seguir, muchachos, porque capacitación y entrenamiento. Señores, el personal que realice trabajos en espacios confinados debe recibir un adiestramiento teórico y práctico, complementando así un entrenamiento adecuado, mínimo 16 horas. El entrenamiento debe llevarse a cabo por personal calificado. El grupo no debe superar la cantidad de 12 alumnos. Esto igual lo encontramos, por ejemplo, en el anexo 14B del Decreto Supremo 055-2010. Ahí también nos dice las horas de qué curso es obligatorio en el anexo 14B y cuál es las horas o la cantidad de horas por curso. En las 8 primeras horas los alumnos deben aprender a reconocer los espacios confinados, peligros que allí pueden encerrarse, cómo controlarlos y eliminarlos, cómo utilizar los EPPs, cómo actuar en caso de emergencia, conocer, por ejemplo, su plan de contingencia, realizar prácticas de primeros auxilios. Justo ayer lo estuvimos hablando también, que es importante que un supervisor, y no solamente un supervisor, sino los trabajadores conozcan lo que es primeros auxilios, estén capacitados en primeros auxilios. Señalización y prevención y combate de incendios, ¿no? También cómo combatir el uso de extintores, etc. En las siguientes 8 horas del curso se deben realizar las prácticas o simulacros de lo aprendido el día anterior. Para realizar prácticas se debe disponer de un espacio confinado simulado, usando andamios, cilindros, mantas de lona gruesa, etc. Y en la práctica los alumnos deben llevar a cabo lo aprendido según las órdenes del instructor, ¿no? Como vemos en la imagen. Tiene que haber sido así una práctica para que ellos demuestren o pongan en práctica lo que han aprendido. Deben realizarlo al comienzo despacio, para aclarar todas las dudas y fijar bien los procedimientos, usar los EPPs y practicar el rescate de personas, ¿no? Ayer estuvimos viendo que los tipos de arnés, por ejemplo, no, que el arnés AP que tiene, por ejemplo, unas argollas adicionales que para cuando se trabaja en espacios confinados. Como podemos observar acá, se enganchan estos adicionales que tienen en los hombros para que pueda descender o ascender en caso de lo que es espacio confinado, ¿no? Y acá vemos un trípode, acá vemos el vigía y en sí todo el personal que debe estar o debe estar dentro de un trabajo con espacio confinado. Las prácticas deben ser certificadas para mostrar en caso sea requerido el momento de realizar el ingreso a espacio confinado, eso sí sabemos. Calificación, ¿no? El trabajador ingresante es el trabajador calificado y habilitado para realizar labores en espacio confinado. No es aquel que ha llevado su curso de 16 horas, ha pasado este curso y está entrenado y conoce todos los peligros, conoce cuáles son las medidas de prevención, conoce el plan de contingencia, etc. El vigía, lo que estábamos hablando, ¿no? Es el trabajador calificado y habilitado que debe estar ubicado fuera del punto de ingreso o salida del espacio confinado para observar y mantener en comunicación con el personal que labora dentro del espacio confinado. Y esto es importante, muchachos. El vigía es uno de los personajes, diría yo, más principales o más importantes, porque él es el que está en constante comunicación con la persona que está dentro del espacio confinado. El vigía tiene que estar ahí durante todo el tiempo que dure el trabajo, ¿no? Entonces él también tiene que ser una persona alerta, estar activa, constantemente estar hablando con el personal, y si siente o ve una acción, una condición extraña, entonces inmediatamente
comunicarse con el personal para que salga, o en todo caso si no te responde, sacarlo, ¿no? Inmediatamente. Esa es la función del vigía. El supervisor autorizante, supervisor o trabajador calificado y habilitado, responsable del lugar o área de trabajo donde se realizan los mismos. Se puede decir que es el dueño de las instalaciones, ¿no? El solicitante, señores, es el supervisor o trabajador calificado y habilitado, responsable de llevar adelante y o coordinar la ejecución de los trabajos. Debe conocer ampliamente el funcionamiento del área de trabajo y la gestión y administración de los permisos de trabajo. En este caso sería el jefe de área o gerente de área, ¿no? Y es el responsable de la supervisión efectiva del trabajo. El ejecutante es el trabajador o es en sí es él o los trabajadores que van a permanecer durante toda la duración del trabajo. Entonces ellos van a ser los ejecutantes, ¿no? Responsable de supervisar la ejecución del trabajo y asegurar el cumplimiento de lo especificado en el permiso de trabajo. Debe conocer ampliamente cómo se efectúan los trabajos y tener en claro todos los procedimientos de seguridad aplicables para su ejecución. Importante, nos dicen, ¿no?, que ninguna tarea puede comenzar hasta que el supervisor o responsable de trabajo, ya sea el jefe de grupo o el capataz, por ejemplo, haya comunicado a los trabajadores los riesgos de dicha tarea, medidas preventivas necesarias, la definición de roles y responsabilidades, además de haber gestionado el permiso de trabajo correspondiente, ¿no? Permiso de trabajo para espacios confinados. Es la base de todo plan de entrada al espacio confinado. Con ella se pretende garantizar que los supervisores han adoptado una serie de medidas fundamentales para que se pueda ingresar al espacio confinado. El sistema de permisos de entrada establecido debe contemplar la revisión y control de una serie de puntos clave de la instalación, ya sea un checklist, condiciones de limpieza, purgado, descompresión, etc. Y especifique las condiciones en las que el trabajo debe realizarse y los medios a emplear. El permiso del espacio confinado debe ir firmado por el supervisor autorizante, el supervisor solicitante y el supervisor ejecutante. Esas 3 firmas tiene que tener. No quién autoriza el permiso, quién solicita y quién es el que va a ejecutar. Ser válido solo para una jornada de trabajo, completarse con instrucciones y procedimientos de trabajo que regulen las actuaciones concretas a seguir durante los trabajos en el interior, ¿no? Eso sí, ya lo hemos visto. El permiso de trabajo debe haber monitoreado la atmósfera interior del espacio confinado. Establecer medidas preventivas a adoptar, ya sean ventilación, control previo, posterior, ya puede ser insuflación, por ejemplo. Establecer los equipos de protección personal a utilizar, ya sea máscara respiratoria, el EPRA, el arnés, la cuerda de seguridad, el trípode, etc., ¿no? El permiso de entrada al espacio confinado debe establecer las herramientas y equipos de trabajo a utilizar, tensiones eléctricas de trabajo, material eléctrico, establecer las condiciones de trabajo, iluminación, humedad, etc., ¿no? Y bueno, acá vemos, muchachos, este es un modelo de un permiso de trabajo en espacios confinados. Y claro que no voy a decir qué empresa es, pero es un modelo en el cual vemos, por ejemplo, primero vamos a ver los datos generales, lugar o base, en caso de que haya varias bases, el área del departamento, zona, lugar de trabajo, fecha, hora inicial y hora final, descripción del trabajo que se va a realizar. Personal ejecutor propio, contratista tercero. Vigía, acá va el nombre del o de los vigías. En este caso tenemos hasta para 3 nombres. Y nombre firme de las personas que ingresarán al espacio confinado, ¿no? Que tenemos un espacio para poner hasta 10 personas. Nombre, apellido y las firmas. De ahí viene lo que son los peligros y riesgos y las pruebas atmosféricas. Deficiencia de oxígeno, que no tiene que ser menor a 19.5, si estuvieran expuestos a choques eléctricos, materiales peligrosos, otro tratamiento, etc. Gases o vapores inflamables mayor al 10% de inflamabilidad. La prueba atmosférica, ¿a qué hora se hizo? La hora, la temperatura y el resultado. Prueba de oxígeno también.
inflamabilidad menor al 10%, ¿no? Y así todos los monitoreos o lo que se deberían hacer durante o antes de ingresar a un espacio confinado, los gases tóxicos, monóxido, etcétera. También los requerimientos de seguridad, ¿no? Que nos dice que si se ha ventilado, por ejemplo un tanque, si se ha ventilado, sí, ¿no? O no aplica. La iluminación, corte, sistema eléctrico, acceso seguro, equipo de protección personal, los básicos, el oído, vista, respiradores, equipo de respiración autónomo, trabajo en caliente si se va a realizar, etcétera, ¿no? Equipo de rescate, protección máter. Y algunas instrucciones específicas si es que las hubiera. Y luego, para terminar este permiso de trabajo, vemos las firmas, ¿no? Lo que estuvimos hablando, ¿no? Jefe supervisor responsable del área, quien es aquel que autoriza a realizar el trabajo bajo las condiciones indicadas, ¿no? Entonces él va a firmar, tampoco no es firmar por firmar, él está autorizando que todo lo que dice en el permiso de trabajo es verdad. Responsable del trabajo es aquel que va a estar durante las 8 horas, 5 horas que dure la actividad, no es aquel que ha comprobado las condiciones de trabajo y entendido las instrucciones, nombre, firma y la hora también. Y bueno, acá vemos el visto bueno de seguridad industrial. Como le dije, como ayer le estuve comentando, recuerden que seguridad no es el que no autoriza, seguridad simplemente da el visto bueno del procedimiento o que el llenado del permiso de trabajo esté correctamente. Por eso dice visto bueno de seguridad industrial. Nombre, firma y la hora. Y acá, bueno, si hubiera una cancelación del permiso, ¿por qué se ha cancelado, no? Recuerden que este permiso de trabajo tiene que ser por triplicado. El original va para el jefe supervisor del área, la copia número 1 para seguridad industrial y la copia número 2 para el responsable de trabajo, y el cual lo va a colocar en un lugar visible durante todo el trabajo. Ese es un modelo, por ejemplo, muchachos. Luego tenemos otro modelo, este es otro modelo un poco más vistoso, digamos, ¿no? Acá iría el logo de la empresa, permisos para trabajo en espacio confinado, quién elaboró, quién revisó, quién aprobó, la fecha, cuándo elaboró, la fecha que lo revisó y la fecha que lo aprobó, la obra, o qué obra, si fuera una orden de servicio por terceros, por ejemplo, acá se va a colocar qué obra es, el inicio, el término, el área o contratista, si es propio de la empresa, el área o la contratista, y la fecha, y qué actividad o trabajo van a realizar, ¿no? Y acá hay un espacio que nos dice cuánto personal se encuentra afectado a la tarea según el ATS, ¿no? En este caso, si no hubiera un procedimiento para esa actividad, se tiene que llenar sí o sí el ATS. O si las condiciones o los peligros, locativos han cambiado, también tiene que llenarse un ATS, ¿no? Pero siempre se maneja con un procedimiento. Luego vemos lo que son los equipos de protección personal. Este permiso es un poco más dinámico o se le hace un poco más fácil al trabajador para que él solamente marque directamente, para que no esté escribiendo, porque hay algunos trabajadores que no saben lo que es un EPRAS, por ejemplo, que es un guante de nitrilo, ¿no? Entonces, viendo ellos la imagen, se les hace mucho más fácil y lo marcan. Por ejemplo, ¿qué equipo de protección personal van a utilizar? Respirador, un full face, de cara completa, cartuchos, un casco de seguridad, guante de nitrilo si es que van a trabajar con químicos, por ejemplo, zapato de seguridad, equipo de aire autocontenido, el lepra, el traje encapsulado o un mameluco, ¿no? Este traje tipo nivel A, por ejemplo. Y luego vienen lo que son herramientas y accesorios, ¿no? Si van a utilizar un extintor, un trípode, el explosímetro, cintas de seguridad, oxímetro, medidor de gases, linterna, conos, etcétera, ¿no? Acá también, por ejemplo, iría mallas para que puedan señalizar todos o delimitar su área de trabajo. Y luego viene un poco más extenso, que es que son las condiciones directas, ¿no? Por ejemplo, nos dice que si el acceso, entrada y salida están despejados, sí, no aplica. Se ha despresurizado, enfriado, vacío, lavado, ventilado adecuada o ha tenido una ventilación adecuada, natural o forzada, sí, no aplica. Los trabajadores revisaron y conocen el procedimiento de trabajo, entonces acá tienen que ir llenando. No hay materiales o vertidos peligrosos en el interior, y así nos van preguntando, o tiene varios ítems que tenemos que los trabajadores deben contestar y nosotros tenemos que revisar, ¿no?
Equipo de rescate está preparado y en buen estado de mantenimiento y conservación. Se realiza trabajo en caliente. Esto es importante porque sabemos que va a haber concentración de oxígeno, ¿no? Si se va a realizar un trabajo en caliente tenemos que ver cuánto o qué cantidad o qué porcentaje de nivel de oxígeno hay, ¿no? Bueno, este es un poco de los... Después de esto venían ya las firmas de trabajo, no lo he colocado, pero también tenemos, no se olviden que tengo... Bueno, a ver, voy a enseñarles, muchachos. Este no sé si pueden observarlo. Este es de una mina, por ejemplo, de Goldfield. Este es un poco más exigente, diría yo, ¿no? Te dan inclusive las instrucciones, el área, el lugar, la fecha, empresa ejecutora, hora final, hora de inicio, y te dice qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, antes de completar este formato, lea el procedimiento de espacio confinado y te dan el código inclusive. Entonces es importante que nosotros conozcamos, muchachos, es importante que conozcamos, los trabajadores conozcan el procedimiento y nosotros también como supervisores. Mantener el permiso escrito de trabajo en espacio confinado en el área de trabajo al término del turno y entregar al área de seguridad y salud ocupacional. Este permiso es válido solo para un turno. En caso de responder no aplica, alguno de los requerimientos deberá sustentarse en la parte de observaciones. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, este permiso no procede. Es un poco más exigente, como le digo, ¿no? Las casillas del formato sin información registrada deben ser cerradas. Y así sucesivamente, muchachos. Tenemos una lista de verificación. El personal ha recibido capacitación de seguridad para trabajo en espacio confinado. Si no aplica observaciones. Acá inclusive todo tiene que ver si o no aplica. No hay la opción no. Porque si no han recibido la capacitación no pueden ingresar entonces a un espacio confinado, ¿no? Acá hay varias preguntas. Descripción de la tarea, involucrados en la tarea. Equipo de protección requerido, EPP básico, casco de seguridad, careta de malla, botas de gel, zapatos eléctricos, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Traje impermeable o Tibet, cartucho blanco para gas ácido, cartucho negro para vapor orgánico, filtro para polvos PM100, herramientas, equipos, materiales, procedimientos, control de emergencia, la prueba de gases, acá hay donde nos piden las pruebas de gases, cada 8 horas, cada 12 horas, número de test o la hora del test. Y se dan cuenta que tiene hasta para 6 espacios. ¿Por qué? Porque el monitoreo tiene que ser continuo, antes, durante y después inclusive del trabajo, ¿no? Acá hay 2 casillas que dicen otros. Este otro puede ser consultar con el área de higiene industrial. Dice ¿por qué? Porque puede haber gases que no estén acá en esta lista, pero que según nuestra hoja MSD o según el lugar donde vamos a trabajar, sabemos que hay concentración de otros gases. Entonces acá vamos a poner, ¿no?, qué gases y la concentración. Y la autorización, supervisión, ¿no? Supervisor de la empresa supervisor de la empresa ejecutora, supervisor de seguridad de la empresa ejecutora, responsable del área y responsable de seguridad o empresa de supervisor de seguridad. Entonces este permiso es un poco más exigente, muchachos, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Medición y evaluación de la calidad de la atmósfera interior. El control específico por atmósfera peligrosa requiere mediciones ambientales con el empleo del instrumental adecuado, ¿no? Las mediciones se deberán realizar previamente a la realización de los trabajos y de forma continua, lo que hablamos de un inicio, ¿no? Lo que vengo diciendo, que antes de ingresar, hacer un monitoreo de gases, ¿no? Monitoreo de nivel de oxígeno, explosividad o inflamabilidad y nivel de toxicidad. Las mediciones se deben realizar previamente ya antes del trabajo y de forma continua. Las mediciones previas deberán efectuarse desde el exterior o desde una zona segura por personal calificado y certificado para estos tipos de monitoreo. Los equipos de medición empleados deberán ser de lectura directa, de modo que permita conocer in situ las características del ambiente interior. Para exposiciones que puedan generar efectos crónicos y que requieran una mayor fiabilidad en la medición ambiental, deberán utilizarse equipos de monitoreo para la captación de posible contaminante. No es un poco más avanzado ya, pero sí o sí tiene que haber, muchachos, un monitoreo de gases. Para mediciones a distancias considerables hay que tener especial precaución en los posibles errores de medición, ¿no? Siempre va a haber un más menos, no un porcentaje de equivocación o de error, ¿no? de
del equipo. En especial si es factible que se produzcan condensaciones de vapores en el interior de la conducción de captación. Para autorizar el ingreso a un espacio confinado, personal calificado de los monitoreos realizará las pruebas atmosféricas iniciales, verificando los siguientes parámetros: oxígeno, que tiene que estar entre 19.5 y 23.5, gases o vapores inflamables, que tiene que ser 0%, y contaminantes tóxicos menores a los límites de exposición permitidos, ¿no? La preparación, muchachos, preparación o principios básicos antes de ingresar a un espacio confinado. Entonces acá tenemos que tener en cuenta cuáles son estos pasos para la preparación de los principios, para ingresar a un espacio confinado. La prevención más eficaz es la proporcionada por los medios técnicos que permiten la realización de los trabajos sin necesidad de entrar en los recintos confinados. Limitar el ingreso a espacios confinados solo a personal calificado. Eso sí, solamente personal calificado es el autorizado, o el personal que esté dentro del permiso de trabajo es aquel que puede ingresar al espacio confinado. Disponibilidad de procedimientos probados y adecuados para ingreso de espacios confinados. Información sobre los espacios confinados, ¿no? También tenemos que disponer de información sobre los espacios confinados en planta. Saber o tener en cuenta, conocer cuántos accidentes ha ocurrido en ese espacio confinado o en similares, características de incidentes, resultado de evaluaciones ambientales anteriores, previas y continuas, proximidad con líneas de conducción de gas, de electricidad, etc. Posibilidad de vertido de material peligroso, enterramiento, inundaciones súbitas y características de los accesos y de la configuración del espacio confinado. ¿Qué más? Catalogación de los espacios confinados, ¿no? Con la información requerida, clasificar los recintos de diferentes categorías en función de los riesgos esperables, señalizarlos consecuentemente y establecer procedimientos de entradas acorde con cada categoría, ¿no? Como estuvimos hablando en un inicio, saber si es un espacio confinado tipo A, tipo B o tipo C, siendo el tipo A el más peligroso porque hay mayor concentración de gases y el tipo C es el menos peligroso, pero no por eso significa que no van a utilizar las medidas de seguridad necesarias. Determinación de las condiciones de entrada. Antes de efectuar la entrada a un recinto confinado o a un espacio confinado, es preciso determinar en qué condiciones debe efectuarse. Uso continuo de equipos respiratorios autónomos o de suministro de aire, los famosos EPRAs. Monitoreo continuo de la atmósfera. Equipo de rescate en alerta. Las brigadas, por ejemplo, también pueden estar ahí. Y la ventilación forzada general o localizada continua, ¿no? Cuando nosotros vamos a realizar un trabajo en espacio confinado, estuvimos hablando en un inicio de la preparación, de cómo se tiene que planificar. Entonces, dentro de esta planificación también es bueno, por ejemplo, en minas hacen esto. En minas le comunican a las brigadas que el día de mañana, por ejemplo, va a haber un trabajo en espacio confinado. Entonces, ¿qué es lo que hacen las brigadas? Las brigadas ya están atentas, están alertas a cualquier accidente o incidente que pueda presentarse, ¿no? Entonces, también es bueno que nosotros tratemos de inculcar esta cultura de prevención en nuestros centros de trabajo, donde estemos laborando. Permisos de entrada, ¿no? Para que el control de entrada resulte efectivo, se dispone de un sistema de permisos por escrito a cumplir tanto por el supervisor autorizante como por el supervisor solicitante y los ejecutantes. También solamente se tiene que acceder el permiso a las personas que están dentro del permiso de trabajo de alto riesgo, ¿no? A aquellas personas que no estén dentro no se les puede permitir el ingreso. La preparación de los trabajadores, ¿no? Un trabajador entrenado, calificado y certificado para ingresar a espacio confinado debe comprender plenamente y observar estrictamente las normas, reglamentos y procedimientos de entrada a espacio confinado. Informar al vigía o supervisor inmediato sobre cualquier condición o procedimiento o equipo que considere inseguro. Advertir a los demás colaboradores sobre un peligro, procedimiento, precauciones, etc., ¿no? Informar al vigía o supervisor sobre cualquier lesión o señal incapacidad que ocurra durante el trabajo, ¿no? Entonces, por eso el vigía es nuestra mano derecha durante el trabajo, ¿no? Durante el tiempo que dure el trabajo, porque el vigía es quien se va a comunicar directamente con nosotros, ¿no? Y nosotros directamente con él. Entonces, él
tiene que ser una persona también atenta, tiene que ser una persona que esté alerta siempre, igual que el trabajador que ha ingresado, ¿no? El trabajador también tiene que ser una persona competente, calificado, habilitado, y que comprenda, conozca todas las medidas de seguridad, los procedimientos, etcétera, ¿no? El trabajador también tiene que tener una habilidad para el uso de herramientas, equipos y accesorios. Debe tener habilidad para usar respiradores, equipo autónomo de respiración, o sea, tiene que tener entrenamiento, ¿no? Tenemos que haberlo entrenado a todos los trabajadores que van a ingresar, tienen que tener un entrenamiento. Sistemas de candado y etiquetas, del famoso loto, rescate, equipo de protección personal, arnés, etcétera, ¿no? Mantener registros, protección contra incendios, comunicaciones, práctica, todas esas cosas es lo que debe conocer el trabajador. Y para eso tiene que haber sido entrenado, ¿no? Tiene que haber sido capacitado. De ahí también, muchachos, tiene que tener reconocimiento médico para el ingreso, patologías contraindicadas, ¿no? No tiene que sufrir de claustrofobia, vértigo, epilepsia, dolor agudo, hipoacusia, etcétera, ¿no? O cualquier otra incapacidad para el trabajo a realizar. Controles convenientes, comprobación, vacunación infantil contra poliomielitis, hepatitis A, alertar al personal para el diagnóstico precoz de la leptospirosis, etc., ¿no? Y la edad máxima sugerida para el inicio de la profesión es de 35 años, nos dice, según los doctores, por ejemplo, los especialistas médicos, ¿no? Reconocimientos médicos periódicos, ¿no? Diagnóstico y seguimiento de las patologías indicadas. Tenemos que hacer un monitoreo, o el doctor o la enfermera o profesional tiene que ir a hacer un monitoreo de acuerdo a las patologías indicadas al trabajador. Trastorno debido a postura forzada de sobreesfuerzo, control de audición y de la visión. Acá control de la audición es importante, muchachos, porque como dije, ¿no? Por ser un espacio confinado, por tener un área de trabajo reducida, cualquier ruido que se haga dentro del espacio confinado, el eco va a ser mucho mayor y por ende va a afectar más a la audición, a nuestros tímpanos, ¿no? También tiene que la edad máxima sugerida para el trabajo en espacio confinado, 50 años en este caso. Programa de vacunaciones, tiene que haber un programa dentro de la empresa, un programa de vacunaciones para todo el personal, no solamente para el trabajo, para los que ingresan a un espacio confinado, sino también en sí para todo el personal. Ventilación, muchachos, ¿no? Ya estamos más o menos, ya conocemos cuáles son los requisitos para que una persona pueda ingresar. Ahora, ¿qué más tenemos que ver? La ventilación, ¿no? Cómo vamos a ventilar este espacio confinado en el hipotético caso que tenga o haya mucha concentración de gases. La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior, tanto previa a la realización de los trabajos, caso de encontrarse el ambiente contaminado, ¿no? Generalmente la ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a la mecánica, ¿no? A la ventilación forzada. En un espacio confinado no va a haber una buena ventilación de forma natural, entonces sí o sí tiene que ser forma mecánica. Cuando sea factible la generación de sustancias peligrosas durante la realización de los trabajos, la eliminación de los contaminantes se realizará mediante extracción localizada. La velocidad del aire no debe ser inferior a 0.5 metros sobre segundos y el nivel en el que puedan encontrarse los operarios. Todos los equipos de ventilación deben estar conectados a tierra, eso sí sabemos. El caudal del aire a soportar y la forma de efectuar tal aporte con lo consiguiente de la atmósfera interior está en función de las características del espacio confinado, el tipo de contaminante y el nivel de contaminante existente, ¿no? La extracción, por ejemplo, para extraer gases de mayor densidad que la del aire se debe introducir el tubo de extracción hasta el fondo del recinto, como vemos en la imagen, posibilitando que la boca de entrada a este sea la entrada natural del aire. Entonces va a ser una extracción. Va a extraer todos los gases y por otro va a ver la salida. Insuflación. En cambio, si se trata de sustancias de densidad similar o inferior a la del aire, se debe insuflar aire al fondo del recinto, facilitando la salida del aire por la parte superior, ¿no? Entonces vamos a... Una cosa es por extracción y otra cosa es insuflación, ¿no? Acá vamos, por ejemplo, en esta imagen están introduciendo aire para que los gases salgan directamente por la entrada. Ventilación, normas generales, ¿no?
Ventilación portátiles bivalentes aplicables como aspiradores o insufladores de alta capacidad. Los equipos de ventilación deben revisarse periódicamente su funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces no se hace una inspección, no solamente a los equipos de ventilación, sino en sí a todo, al equipo EPRA, al equipo del taller, etcétera. ¿Por qué? Porque no lo tienen contemplado en su programa de inspección, en su programa de seguridad. Y no solamente eso, sino que muchos de las personas o de los supervisores no saben o no tienen un formato hecho, ¿no? Y no saben qué es lo que se tiene que revisar y por ende no lo hacen, no saben qué es lo que se tiene que inspeccionar y por ende no lo hacen. Seleccionar adecuadamente el soplado o aspiración dependiendo, ya hemos visto cuándo se sopla o cuándo se aspira. Situar la boca de aspiración o soplado a la altura conveniente dependiendo las características del recinto. Y asegurarse de que el aire de ventilación aportado sea de calidad respirable y no esté afectado por gases de escape de motores de combustión, aire, etc., ¿no? O sea, el aire que vamos a introducir dentro del espacio confinado no tiene que estar contaminado, ¿no? Porque si no va a haber una suma de gases contaminantes. Ventilación forzada o casos especiales, ¿no? Trabajo de generación con contaminantes. Trabajo con foco de emisión localizado, soldadura, oxicorte, etc. En todo tipo de recintos confinados, la ventilación idónea a aplicar es el sistema de extracción localizada con la boca de aspiración actuando directamente sobre el foco de emisión, ¿no? Por ejemplo, si vamos a cortar, vamos a soldar, sí o sí tiene que haber una ventilación forzada continua. No solamente antes de ingresar, sino durante el trabajo. También tiene que haber una ventilación continua. Porque por lo mismo estamos cortando, estamos construyendo, suponiendo, como les dije en el ejemplo inicial, va a haber, por ejemplo, polvo, va a haber gases, etc. Entonces la ventilación tiene que ser continua. Igual que los monitoreos, no olvidar. Construcción y mantenimiento de grandes tanques, por ejemplo. Independientemente del tipo de trabajos, con generación de contaminantes para ventilación con equipos portátiles de grandes tanques, se puede conseguir agresiones de eficacia mediante equipos de ventilación de alto caudal. Entonces, dependiendo también, muchachos, el volumen del espacio confinado, por ejemplo, si es un gran tanque, también depende el volumen o el caudal del nivel de aire que se va a ingresar, ¿no? Dependiendo de la ventilación. O de acuerdo a eso, vamos a ver qué ventilación es la apropiada. El control de gases evacuados exige aplicar ventilación por aspiración, por ejemplo. En caso extremo se puede hacer quema controlada de los gases extraídos y situar la boca de aspiración en la zona alta o baja del recinto, dependiendo si el gas o vapor inflamable es menos o más denso que el aire. Presencia de contaminantes de elevada toxicidad. Cuando en el ambiente a ventilar existen contaminantes especialmente tóxicos, es indispensable proceder el filtrado del aire extraído antes de su vertido de la atmósfera libre, ¿no? Eso sí, muchachos, cuando en el ambiente a ventilar, por ejemplo, existen contaminantes especialmente tóxicos, es indispensable proceder el filtrado del aire. Esta ventilación, ¿no? Este equipo de ventilación tiene un filtrado también, ¿no? Que va por ahí, va a pasar los contaminantes, todo, y se va a filtrar todo, y solamente va a dejar, se puede decir que aire descontaminado en la atmósfera libre, porque si no también haríamos un daño a las personas o a la población, ¿no? El EPP, bueno, acá vemos una máscara full face, arnés de la cabeza, cuerpo de la máscara, ¿qué es esto? Desde el visor, válvula de aireación, válvula de exhalación, que es esta, y conexión aérea. Esta es la conexión, muchachos. Bueno, para los que han utilizado una full face o un EPRA, saben de lo que estoy hablando. Igual con lo que le dije en el inicio, ¿no? Por dentro, acá hay unas luces LED que nos dice nos dice cuándo se va a acabar. Bueno, no todos, en algunos casos, nos dice cuándo es que se va o cuánto es tiempo que falta para que se acabe el nivel de aire en nuestro balón. ¿Sí? Equipo de protección personal, ¿no? El EPP debe ser adecuado para el tipo de tarea o labor que realice el personal de su empresa, ya sea guantes y mangas, máscara de soldador, cascos, respiradores y filtros, casacas, mandiles, zapatos, etc., ¿no? Dependiendo de lo que estemos expuestos, tenemos que escoger el EPP. Medición de atmósferas peligrosas, un detector multigases y explosímetro
que nos va a leer y seguir todas las instrucciones de forma detallada, realizar una prueba de destrucción de flujo antes del uso diario, purgarlo, realizar prueba funcional con mayor frecuencia si el equipo se encuentra expuesto a siliconas, silicatos, etc., ¿no? Y volver a comprobar la calibración si el equipo está sometido a impactos, eso sí. Antes de entrar, planifique lo que estábamos hablando. El supervisor de ingreso debe firmar el permiso de ingreso a espacio confinado, medir las concentraciones del monitoreo, todas las mediciones se deberán efectuar con instrumentos certificados propios de cada empresa, ¿no? Nos dice que siempre hay que examinar el aire en distintos niveles para asegurarse de que todo el lugar es seguro. Si el aire es bueno cerca de la abertura, no quiere decir que sea buena en el fondo, ¿no? Entonces siempre por eso por niveles, antes, durante y después del trabajo. Examinar la atmósfera también nos dice, ¿no? Utilizar un contenido de oxígeno, ya hemos hablado de eso, ¿no? De 19 a 23,5. Límite de explosión en menos de un 10%. Examinar los gases tóxicos, el más común es el monóxido de carbono. Nivel de exposición permisible a menor 35 partes por millón. O cualquier otro material peligroso según lo determine el uso del lugar o también lo determinen las hojas MSDS, ¿no? Porque lo podemos averiguar. Importante, en el momento que un límite se excede, no importa la razón, todo el personal saldrá inmediatamente del espacio confinado. Y nadie puede quedarse hasta que las condiciones atmosféricas regresen a niveles seguros. No se harán excepciones, ¿no? Entonces, ¿quién va a decir si ha excedido o no ha excedido? El personal que está adentro, porque él es el que está haciendo monitoreos continuos. ¿A quién le va a comunicar? A todo el personal que esté dentro y también al vigía. El vigía también tiene que estar atento y él es el que va a comunicar también a todos los demás trabajadores que estén ahí, ¿no? Y bueno, la regla de oro de espacios confinados: no ingresa a un espacio confinado si no ha revisado y entendido el procedimiento para el ingreso. Es obligatorio contar con el permiso respectivo, realizar la medición de gases y preparar las facilidades antes del ingreso, ¿no? O sea, todo lo que hemos hablado, muchachos, se resume en pasos, ¿no? Antes de ingresar, monitoreo de gases. Antes, durante y después del trabajo. Conocer el procedimiento de la actividad, tener un permiso de trabajo donde que nos va a ayudar a conocer o nos va a dar los lineamientos seguros para esta actividad, ¿ya? Y bueno, bastante comunicación, ya sea el vigía con los trabajadores y los trabajadores con el vigía, y utilizar los EPPs necesarios, ¿no? Y los métodos de ventilación o extracción si en el caso lo hubiera, ¿no? Ya lo más seguro y lo que se utiliza más, muchachos, es el lavado. Se lava, se ventila y luego al final se lava también, con nitrógeno se lava al final, ¿no? Para que sea inerte. Gracias, muchachos, espero que haya sido claro esta exposición. Cualquier duda, pregunta o inclusive si desean un modelo de permiso de trabajo, procedimientos, un modelo de un formato para inspeccionar, por ejemplo, un equipo EPRA, lo pueden pedir sin ningún problema, ¿no? Mi correo es angelgsg22@gmail.com. Entonces yo estaré gustoso de ayudar a los muchachos, porque la seguridad somos todos y todos estamos para ayudarlos. Ya nos vamos a ver con los demás permisos, con las demás capacitaciones que faltan, lo que es, ya se viene izaje, se viene lo que es caliente, eléctrico, excavaciones, materiales peligrosos, etcétera, ¿no? Entonces ya nos vamos a ver, muchachos. Entonces conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.